¿Cómo está la amada del Señor? Brilla más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Abba Padre, lo recibo. Mi amigo Dios. A muchos les parece extraño llamar a Dios su amigo, pues pareciera que aunque digamos Dios me oye, a veces como que no se manifiesta, o si tardase para responder se decepciona. No es así. Hoy yo he venido para aclarar esto. Dios es mi amigo. ¿Y el tuyo? Pues de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Libro histórico de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 27. ¿Estamos ahí? Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo envió? Para salvar. ¿Me entiendes? Lo envió para bendecir. Ah, no, pero la gente hasta el día de hoy, mira, te estás metiendo en problemas, mira, tú eres pecador, mira, tú andas así, tú andas asado. Tú eres el que te está metiendo en problemas con Dios. ¿Me entiendes? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso fue que lo envió. Pero todas las congregaciones, con excepción esta hermosa congregación, condenan al mundo. Te habla de pecado, de juicio, de resurrección, quién va para abajo, quién va para arriba, ¿me entiendes? Es un solo lío, diga lío. Lío. Entonces dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Ya fue condenado simplemente porque no creyó. ¿Me entiendes? Por su propia conciencia. No es que Dios ande atrás de él con un látigo. No. Su propia conciencia lo juzga y lo condena. Entonces dice, el que en él cree no es condenado. Yo creo que Dios es mi amigo. Y si Dios es mi amigo, un buen amigo, no, es aquel que no te ve según la carne. Un buen amigo es aquel que te ayuda a levantarte cuando tropiezas. Un buen amigo es aquel que siempre está ahí cuando tú lo necesitas. ¿No es así Dios con nosotros? Entonces dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves? Yo sí le creo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ¿qué es tiniebla? Falta de conocimiento. Mira, ¿dónde vas a adquirir tú el conocimiento? En la congregación, junto a la iglesia. ¿Me entiendes? Tú allá durmiendo, tú no estás tomando conocimiento. Te pueden llegar revelaciones, pero no vas a obtener conocimiento, porque el conocimiento está en la reunión de los dioses. ¿Me entiendes? Donde Dios juzga. Eso está en el Salmo 82, versículo 2 al 6. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Porque va a ser juzgado por su propia
conciencia, cuando tú empiezas a entender, vértale, si esto lo hice mal, esto lo tengo que hacer de esta manera. Ah, bueno, pero te está dando la oportunidad a ti misma de rectificar, a ti mismo o misma de rectificar y mejorar la acción. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en su amigo Dios. ¿Dice ahí su amigo Dios? No lo dice, pero aquí sí. ¿Me entiendes? En mi mente y en mi corazón. Entonces dice ahí, son hechas en Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque las buenas obras son ¿de quién? De Dios. ¿Quién es el único bueno? Dios. Así que si Dios está en ti, tú eres participante de hacer buenas obras. Si no, simplemente sigues almáticamente. ¿Ves? Pues la luz es conocimiento, y el conocimiento te juzga entre el bien y el mal. Esta luz o conocimiento te aparta de las tinieblas del desconocimiento y te traslada al mundo de la nueva información, que al transmitirla llenas de luz o conocimiento a todos aquellos que te oyen y creen en la verdad de Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador. Libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47.